Hoy no llegaste aquí por casualidad. Si estás escuchando estas palabras es porque de alguna manera tu corazón necesita un respiro, un momento de paz en medio del ruido de la vida. Tal vez sientes que tu mente no descansa, que los pensamientos se atropellan unos a otros, que la ansiedad te mantiene despierto por las noches, o que el cansancio emocional te pesa más de lo que puedes soportar. Quiero que sepas algo, no estás solo. Dios conoce cada carga que llevas, cada preocupación que te roba la calma, y hoy te invita a acercarte a Él. Este no es solo un mensaje, es un espacio donde puedes encontrar un refugio para tu mente, un lugar donde la presencia de Dios puede tocar tu alma, aunque nunca hayas puesto un pie dentro de una iglesia. Durante los próximos minutos te guiaré paso a paso hacia la calma que solo Él puede ofrecer. Y mientras avanzamos juntos, te invito a interactuar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, da like si sientes que tu corazón está buscando paz, y comenta, Dios calma mi mente, para unirte a esta comunidad de fe y esperanza. Hoy empieza un nuevo capítulo para tu mente y tu espíritu. Abre tu corazón, respira profundo y permite que la calma de Dios comience a llenar cada rincón de tu vida. Hay un momento en la vida en que nos damos cuenta de algo fundamental. Por más que lo intentemos, por más fuerza de voluntad que pongamos, hay batallas que no podemos ganar por nuestra cuenta. La ansiedad, el estrés, los pensamientos que no descansan, las preocupaciones que se acumulan una sobre otra. Todo esto nos muestra, día tras día, que nuestra mente necesita ayuda, que nuestra alma necesita alivio y que no estamos hechos para cargarlo todos solos. Reconocer esto no es signo de debilidad. Es un acto de humildad y de valentía. Es admitir que necesitamos a Dios, porque Él nos invita a soltar el peso que llevamos, a dejar nuestras cargas a sus manos y a confiar en que Él puede transformar nuestra mente y traer calma a nuestro corazón. Como dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Medita un momento en esta frase. Cuando hablamos de carga, hablamos de todo aquello que te quita la paz. Los miedos, las preocupaciones por el trabajo o los estudios, la salud, la familia, las decisiones que no sabes cómo tomar. Todo eso no fue diseñado para que lo cargues solo. Dios te ofrece sostén, pero primero necesitas entregarlo. La paz no llega mientras sigas intentando controlar todo. La paz llega cuando reconoces que solo Dios puede hacerlo mejor que tú. Imagina por un momento que tu mente es un vaso que está lleno hasta el borde con preocupaciones. Cada problema, cada ansiedad, es un peso más que amenaza con derramar todo su contenido. Ahora imagina que Dios extiende sus manos y te dice, déjame sostenerlo, suéltalo. Ese simple acto de soltar, de rendirse, es el primer paso hacia la calma verdadera. No significa dejar de actuar, significa dejar de cargar con el peso emocional y espiritual de todo y confiar en que Dios puede guiar tu camino. Muchas veces creemos que reconocer nuestra necesidad de Dios es un acto instantáneo, un «sí, Dios, ayúdame», dicho de manera mecánica. Pero la humildad profunda requiere tiempo y práctica. Es mirar dentro de ti, identificar cada pensamiento que te mantiene ansioso y entregarlo, uno por uno, a Dios. Es decir, Señor, no puedo con esto solo. Toma el control. Dame tu paz. Ejercicio práctico. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Siéntate, cierra los ojos y respira profundamente varias veces. 2. Piensa en las cargas que llevas hoy. Haz una lista mental o escrita de todas esas preocupaciones. Tercera hora en voz alta o en silencio. Señor, estas cargas son demasiado pesadas para mí. Te las entrego, confío en que tú las sostendrás y me darás la paz que necesito. Cuarta. Visualiza cómo cada preocupación es puesta en las manos de Dios, sintiendo el alivio físico y emocional de soltarlas. 5. Repite esta práctica cada mañana o cuando sientas que la ansiedad comienza a apoderarse de tu mente. Al principio puede parecer difícil. La mente quiere aferrarse a los problemas, intenta controlarlos y resolverlos por sí sola. Pero la entrega consciente es un acto de fe. Confiar en que Dios ya tiene un plan, que Él conoce tus límites y que está dispuesto a cargar contigo si solo le permites hacerlo. Reconocer que no puedes hacerlo solo abre la puerta a todos los demás pasos que seguirás. Aprenderás a llenar tu mente con la verdad de Dios, a practicar el silencio, a agradecer, a perdonar, a orar con constancia. Todo empieza con esta humildad inicial. Sin ella, cualquier intento de encontrar paz será superficial o temporal. Recuerda, la paz que Dios ofrece no depende de tus circunstancias externas.
No depende de que los problemas desaparezcan, sino de que tu corazón encuentre descanso en él. Y ese descanso comienza con un simple acto de rendición, admitir que necesitas ayuda divina y permitir que Dios tome el control. Cuando termines este ejercicio, tómate un momento para sentir la diferencia. Observa cómo tu cuerpo se relaja un poco, cómo tu respiración se hace más profunda, cómo tu mente comienza a liberarse del peso que llevaba. Ese es el primer paso hacia una mente calmada y un espíritu en paz. Y si quieres, comparte este mensaje con alguien que hoy también necesite soltar sus cargas. Comenta, Dios sostiene mi carga, y únete a otros que están aprendiendo a confiar en Él, porque la paz no solo se recibe, también se comparte. Nuestra mente es como un jardín. Si dejamos que las malas hierbas del miedo, la ansiedad y los pensamientos negativos crezcan sin control, pronto nos veremos rodeados de un terreno árido, donde la paz y la alegría apenas pueden florecer. Pero Dios nos ha dado una herramienta poderosa para cuidar ese jardín: su palabra. Llenar nuestra mente con la verdad de Dios no es solo un consejo espiritual. Es una estrategia práctica para proteger nuestro corazón y transformar nuestros pensamientos. Muchos de nosotros vivimos atrapados en mentiras que nos repetimos sin siquiera darnos cuenta. No soy suficiente. Nunca voy a poder con esto. Esto nunca va a mejorar. Son pensamientos que desgastan y que, si se repiten día tras día, se convierten en una prisión mental. Pero la palabra de Dios tiene el poder de romper esas cadenas. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada versículo que memorices, cada promesa que declares, es una semilla que plantas en tu jardín interior. Estas semillas crecen y desplazan las mentiras, reemplazándolas con certeza, esperanza y paz. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagina por un momento que cada pensamiento negativo es un ladrillo que bloquea la puerta de tu paz interior. Ahora imagina que cada versículo de la Biblia que aprendes y repites es una herramienta que derriba esos muros, dejando que la luz de Dios entre y transforme tu mente. No se trata solo de leer por leer, ni de repetir palabras de manera mecánica. Se trata de internalizar la verdad, de dejar que estas palabras calen profundamente en tu corazón y moldeen tus pensamientos. Un ejemplo práctico. Supón que estás enfrentando ansiedad por un proyecto importante o una decisión crucial. Tu mente puede inundarse de "no puedo con esto, voy a fracasar, no tengo lo suficiente". Aquí es donde la verdad de Dios actúa. Puedes detenerte y decir: Señor, aunque mi mente me diga que no puedo, tu palabra dice que tú me das fuerza y me guías. Confío en ti y declaro que tu luz me acompaña. Este acto, por simple que parezca, tiene un efecto transformador. No cambia automáticamente las circunstancias, pero cambia tu percepción, fortalece tu fe y comienza a calmar tu mente. Es un recordatorio de que tu valor, tu capacidad y tu seguridad no dependen de tus propias fuerzas, sino del respaldo de Dios. Ejercicio práctico. 1. Escoge un versículo bíblico que hable directamente a tu situación actual. Algunos ejemplos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1. Escribe el versículo en una hoja o en tu teléfono y repítelo varias veces al día, especialmente cuando notes que los pensamientos negativos aparecen. 2. Reflexiona sobre lo que estas palabras significan en tu vida. Haz una pausa y deja que cada palabra penetre en tu mente y corazón. 3. Cada vez que un pensamiento de miedo o ansiedad surja, reemplázalo conscientemente con el versículo que memorizaste. Por ejemplo, si piensas "no puedo hacerlo", di en voz alta: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". 4. Mantén un diario de estos versículos y cómo impactan tus emociones y tu mente durante la semana. Notarás que poco a poco tu paz interior crece y los pensamientos negativos pierden fuerza. Al principio, este proceso puede sentirse artificial o difícil.
Tu mente estará acostumbrada a los viejos patrones de preocupación y duda. Pero la perseverancia en llenar tu mente con la verdad de Dios cambia gradualmente tu perspectiva. Con el tiempo, estas verdades se convertirán en tu primera respuesta ante la ansiedad, no en un pensamiento forzado. Recuerda, la paz de Dios no depende de eliminar los problemas, sino de reescribir tu narrativa interna con su verdad. Mientras más practiques este hábito, más natural será responder con fe y calma en lugar de miedo y preocupación. Este paso es fundamental porque prepara la mente para los siguientes principios: el silencio, la gratitud, la alineación con el espíritu y la oración persistente. Cada práctica se construye sobre la base de una mente saturada con la palabra de Dios, capaz de discernir la verdad y sostener la fe en medio de cualquier tormenta. No olvides compartir este mensaje con alguien que hoy necesita reemplazar sus pensamientos negativos con la verdad de Dios. Comenta: mi mente se llena de la palabra de Dios. Y únete a otros que están aprendiendo a vivir en la paz que solo Él ofrece. Vivimos en un mundo que no deja de hablar. Noticias constantes, notificaciones en el teléfono, conversaciones, responsabilidades, compromisos. Nuestra mente nunca parece tener un momento de descanso. Y sin embargo, la paz verdadera, la calma que necesitamos, no se encuentra en más actividad ni en soluciones rápidas. Se encuentra en el silencio. Sí, en detenernos, en hacer una pausa consciente y permitir que Dios hable a nuestro corazón. El silencio no es vacío. Es un espacio sagrado donde nuestra alma se encuentra con el Espíritu de Dios. Es allí, en la quietud, donde podemos escuchar la voz que calma, guía y transforma. Como nos recuerda la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. Estas palabras nos enseñan que el silencio no es pasividad, sino un acto de rendición y contemplación. Al detenernos y estar quietos delante de Dios, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos de su guía. Es un acto de humildad y confianza que abre la puerta a la transformación mental y espiritual. Piensa por un momento en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces tu mente está llena de ruido constante, incluso cuando crees estar descansando? Las preocupaciones por el futuro, los recuerdos que generan ansiedad, los problemas que parecen multiplicarse. Todo esto mantiene tu mente en estado de alerta constante. Pero el silencio delante de Dios actúa como un respiro profundo, un espacio donde cada pensamiento puede ser entregado, evaluado y reposado en sus manos. Practicar el silencio no significa que debemos desconectarnos del mundo por completo, sino aprender a crear espacios intencionales donde la presencia de Dios se vuelva más clara que cualquier distracción. Este hábito, aunque simple, tiene un efecto profundo. Reduce la ansiedad, aumenta la claridad mental, fortalece la conexión espiritual y nos permite tomar decisiones desde la calma, no desde la prisa o el miedo. Un ejemplo de esto es cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se desborda. Tareas pendientes, preocupaciones familiares, presiones laborales. En esos momentos podemos elegir sentarnos, cerrar los ojos y simplemente respirar. Respirar con conciencia, entregando cada tensión a Dios. Mientras inhalamos, pensamos en su presencia. Mientras exhalamos, soltamos la ansiedad, dejando que Él sostenga nuestras cargas. Con cada respiración estamos practicando el silencio intencional. Reflexión profunda. El silencio también nos ayuda a identificar los pensamientos que nos dominan sin darnos cuenta. Muchas veces creemos que estamos tranquilos, pero dentro de nuestra mente hay un ruido constante, dudas, miedos, reproches. Al practicar el silencio, podemos observar estos pensamientos sin juzgarnos y reconocer cuáles son compatibles con la verdad de Dios y cuáles debemos entregar a Él. Esto nos prepara para los siguientes pasos: la gratitud, la alineación con el Espíritu y la oración persistente. Ejercicio práctico. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Puede ser tu habitación, un parque o cualquier sitio donde puedas estar sin interrupciones por 10 a 20 minutos. 2. Adopta una postura cómoda. Siéntate con la espalda recta, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Tercera, entrega tus pensamientos a Dios. Con cada inhalación, imagina que recibes su paz. Con cada exhalación, suelta tus preocupaciones, tus miedos y tus tensiones. 4. Permanece en silencio. No intentes controlar los pensamientos que aparezcan. Solo obsérvalos y déjalos ir, regresando siempre a tu respiración y a la presencia de Dios.
5. Invoca la palabra. Si te ayuda, puedes repetir mentalmente un versículo breve como «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», dejando que cada palabra se asiente en tu mente. 6. Cierra la práctica con gratitud. Antes de abrir los ojos, da gracias por este momento de conexión, por la oportunidad de estar con Dios y permitir que su calma penetre tu mente y tu corazón. A medida que hagas de esta práctica un hábito, notarás cambios sutiles pero poderosos. La mente que antes estaba saturada de ruido comienza a responder con claridad y serenidad. Las decisiones se toman con menos estrés, los pensamientos negativos pierden intensidad y el corazón encuentra descanso. El silencio se convierte en un refugio diario, un lugar donde Dios habla y donde tu mente aprende a confiar en Él. Recuerda, el silencio no es solo una técnica, es un encuentro con Dios. Cada minuto que dedicas a estar quieto delante de Él fortalece tu espíritu y te prepara para enfrentar el mundo con paz, confianza y claridad. Y cuando compartes esta práctica con otros, ayudas a que más personas descubran que la calma verdadera no se encuentra en el ruido externo, sino en la presencia silenciosa y amorosa de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesite un momento de calma. Comenta, encuentro silencio en Dios, y sé parte de una comunidad que aprende a escuchar la voz divina en medio del ruido del mundo. Porque la paz comienza cuando nos detenemos, respiramos y dejamos que Dios hable a nuestro corazón. A menudo caminamos por la vida concentrándonos en lo que nos falta, en lo que nos preocupa, en lo que deseamos y aún no hemos alcanzado. La mente se llena de comparaciones, de deseos insatisfechos y de miedos por el futuro, y en medio de todo ese ruido, la paz parece siempre esquiva. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que existe un camino directo hacia la calma, un puente que conecta nuestra mente inquieta con un corazón tranquilo, y ese camino es el agradecimiento. Aprender a entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que ya tenemos, en lo que Dios ha puesto en nuestra vida, transforma no solo la manera en que pensamos, sino también la manera en que sentimos y vivimos. La gratitud no es simplemente decir gracias de manera automática, sino una disciplina diaria que cambia nuestra perspectiva y reordena nuestras prioridades. Cuando nos detenemos a mirar los regalos invisibles que nos rodean, desde la respiración que nos mantiene vivos hasta los momentos de calma inesperados en medio del caos, comenzamos a reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra existencia. La práctica del agradecimiento nos enseña a encontrar luz incluso en los momentos oscuros, a ver oportunidades donde antes solo percibíamos dificultades, y a descubrir que la presencia divina nunca nos abandona, aunque nuestra mente se empeñe en buscar razones para preocuparse. La Biblia nos ofrece la guía perfecta para este camino de transformación mental y espiritual. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Estas palabras nos muestran que el agradecimiento no es un acto aislado, sino que es el ingrediente que activa la paz de Dios dentro de nosotros. Cada pensamiento agradecido es una semilla de calma que se planta en nuestra mente y que con el tiempo florece en serenidad. Entrenar la mente en la gratitud significa aprender a observar nuestra vida desde un ángulo de reconocimiento, dejando de centrarnos en lo que nos falta y comenzando a percibir lo que ya existe, lo que nos sostiene y lo que nos bendice silenciosamente cada día. Significa detenerse, aunque sea por un instante, y mirar la creación, la familia, los amigos, los dones invisibles del Espíritu y la protección que Dios nos ofrece constantemente. A través de esta práctica, descubrimos que nuestra mente puede convertirse en un espacio de luz, en lugar de un campo de preocupaciones. La gratitud nos ayuda a redirigir la atención de los problemas hacia la presencia de Dios en cada momento. Y esa redirección tiene un efecto inmediato en nuestra paz interior. Cuando entrenamos nuestra mente para agradecer, cada dificultad pierde un poco de su poder, cada miedo se diluye, y cada pensamiento se alinea más con la verdad de que Dios sostiene todo, incluso aquello que no comprendemos o que aún no se ha resuelto. La disciplina del agradecimiento también fortalece la fe, porque nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Nos permite construir un registro interno de bendiciones, una memoria espiritual que sostiene nuestra mente en tiempos de incertidumbre.
Con el tiempo, esta práctica deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un hábito natural. La primera reacción ante la adversidad deja de ser la ansiedad y se transforma en reconocimiento de la presencia de Dios y en confianza en su plan. La gratitud entrenada en la mente funciona como un escudo que protege contra la angustia, la impaciencia y la desesperanza. Nos recuerda que, aunque no podamos controlar todo a nuestro alrededor, siempre podemos controlar la dirección de nuestros pensamientos y la actitud de nuestro corazón. Entrenar la mente en la gratitud también nos conecta con los demás. Cuando somos conscientes de lo que tenemos y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestro corazón se abre y nuestras relaciones se fortalecen. La gratitud nos vuelve más empáticos, más pacientes y más capaces de irradiar calma a quienes nos rodean. En esencia, la mente agradecida se convierte en un reflejo de un espíritu en paz. Por eso, este paso no es un simple consejo espiritual, sino un principio transformador que, si se practica con constancia, cambia radicalmente nuestra relación con la vida, con nosotros mismos y con Dios. A medida que aprendes a entrenar tu mente en la gratitud, descubrirás que la ansiedad pierde terreno, que los pensamientos negativos se debilitan y que tu corazón comienza a experimentar un descanso genuino. Cada instante de reconocimiento consciente se convierte en un recordatorio silencioso de que Dios está presente, que su amor es constante y que su paz está disponible para ti en cualquier momento. La práctica del agradecimiento nos enseña que la calma no depende de que todo salga como queremos, sino de que aprendamos a ver y valorar lo que Dios ya ha puesto en nuestra vida. Al entrenar tu mente en la gratitud, estás construyendo un fundamento sólido para una vida donde la paz interior no es un lujo, sino una consecuencia natural de reconocer y valorar la obra constante de Dios en tu día a día. La mente humana es un terreno fértil que puede dar fruto de paz o de ansiedad, de esperanza o de desesperación, según la semilla que en ella se siembre. Muchas veces, nuestros pensamientos se convierten en enemigos silenciosos que nos roban la calma antes de que el día siquiera comience. Es en esos momentos cuando más necesitamos comprender que el verdadero descanso no proviene de intentar controlar todo lo que sucede, sino de aprender a alinear nuestros pensamientos con el Espíritu de Dios. Cuando la mente se rinde al Espíritu, se ilumina con la verdad que libera y con la paz que no depende de las circunstancias externas. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo nos muestra un contraste radical. Una mente dominada por el miedo, la preocupación o el deseo de control nos conduce al desgaste y al vacío, pero una mente que se enfoca en las cosas del Espíritu encuentra la vida en su plenitud y la paz que tanto anhelamos. Alinear los pensamientos con el Espíritu significa aprender a filtrar lo que pensamos, reconocer lo que no viene de Dios y reemplazarlo con la verdad de su palabra. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Elías, el profeta que después de una gran victoria cayó en un estado de desesperación y miedo, al punto de desear la muerte. Su mente estaba dominada por pensamientos de derrota, aun cuando había visto la mano de Dios obrar de manera impresionante en el Monte Carmelo. Pero fue en medio de su desesperanza que Dios le mostró la clave. No en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego encontró Elías la respuesta, sino en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Ese susurro fue la voz del Espíritu, recordándole que la verdadera fortaleza no se encontraba en su propia percepción de la realidad, sino en la presencia constante de Dios. Así también sucede con nosotros. Cuando alineamos la mente con el Espíritu, el ruido de la ansiedad se apaga y aprendemos a escuchar esa voz suave que trae calma y dirección. Otro ejemplo lo vemos en Josué, a quien Dios le dio la instrucción clara de meditar en su palabra día y noche para prosperar en el camino y tener éxito. Josué 1:8. Este mandato no era simplemente un consejo religioso, sino una herramienta práctica para entrenar la mente. Dios sabía que Josué enfrentaría batallas externas y temores internos, y por eso le enseñó que solo llenando su pensamiento con la verdad divina podría mantenerse firme y avanzar con paz. Esa misma promesa sigue viva para nosotros.
Si aprendemos a alinear nuestra mente con las Escrituras y con la voz del Espíritu, el temor pierde fuerza y la ansiedad ya no gobierna nuestro corazón. En la práctica, alinear los pensamientos con el Espíritu significa decidir qué voces dejamos entrar en nuestro interior. Cuando nos dejamos guiar por las noticias alarmantes, las comparaciones con los demás o los recuerdos dolorosos del pasado, la mente se carga de pensamientos que no edifican y que nos apartan de la paz. Pero cuando decidimos abrir la puerta de nuestro corazón a las promesas de Dios, entonces el Espíritu nos recuerda que no estamos solos, que somos más que vencedores y que la gracia divina es suficiente para cada día. Como dice Filipenses 4:8, debemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, porque esos pensamientos alineados con el Espíritu generan vida en nuestro interior. Es un proceso de disciplina diaria. Cuando llega un pensamiento de miedo, el Espíritu nos invita a reemplazarlo con la verdad de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda a Timoteo 1:7. Cuando aparece la preocupación por el futuro, la voz del Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y cuando la mente se nubla con sentimientos de condenación, el Espíritu nos levanta con la certeza de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cada uno de estos ejemplos bíblicos nos muestra que el cambio en la mente no ocurre por casualidad, sino por una elección consciente de sintonizar nuestros pensamientos con el Espíritu. Es como ajustar la frecuencia de una radio. Si estamos en el canal equivocado, solo escucharemos ruido y distorsión, pero si afinamos con cuidado, podremos oír con claridad la melodía correcta. Así también, cuando ajustamos nuestra mente al Espíritu, dejamos de vivir bajo el ruido del temor y comenzamos a escuchar la melodía de la paz que Dios ofrece. Con el tiempo, esta práctica transforma por completo la manera en que enfrentamos la vida. Ya no reaccionamos con ansiedad a cada situación inesperada, porque sabemos que nuestros pensamientos están firmes en la roca de la palabra. Ya no nos dejamos dominar por el pesimismo, porque el Espíritu nos recuerda las promesas de victoria. Y ya no nos sentimos solos en medio de nuestras luchas, porque la presencia de Dios se hace real en nuestra mente y en nuestro corazón. Alinear los pensamientos con el Espíritu no significa que dejarán de venir problemas, sino que aprenderemos a enfrentarlos con la perspectiva de Dios. Significa caminar con la certeza de que su paz no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que habita dentro. Cada vez que rendimos un pensamiento negativo y lo reemplazamos por la verdad de la palabra, damos un paso más hacia una mente renovada y un corazón en calma. Y así, poco a poco, nuestra vida entera comienza a reflejar la obra silenciosa y poderosa del Espíritu Santo en nosotros. La oración es el respiro del alma, el lenguaje invisible que conecta nuestra mente y corazón con el Creador. Pero muchas veces, la oración se convierte en algo que hacemos solo cuando nos sentimos en crisis, como un recurso de emergencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera transformación mental y espiritual viene cuando la oración no es un acto ocasional, sino un hábito constante y persistente. Una mente inquieta, cargada de ansiedad y pensamientos acelerados, encuentra calma en el fluir continuo de la oración. Orar sin cesar no significa repetir palabras vacías, sino mantener un corazón en diálogo constante con Dios, aprendiendo a apoyarse en Él en cada momento del día. Jesús mismo enseñó acerca de la importancia de la oración persistente. En Lucas 18, contó la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda no dejó de insistir hasta recibir justicia, y aunque el juez no era temeroso de Dios, accedió a su petición por la insistencia. Jesús explicó esta historia para mostrarnos que si incluso un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más responderá Dios, que es justo y amoroso, a quienes claman a Él de día y de noche? Esta parábola no solo resalta la perseverancia, sino también la fe que se construye en el proceso de orar sin rendirse. La oración persistente no cambia a Dios, porque Él ya conoce lo que necesitamos antes de pedirlo. Lo que realmente cambia es nuestro interior. Cada vez que oramos, nuestra mente se va alineando con el Espíritu y poco a poco soltamos la carga que nos roba la paz.
Pablo lo resumió magistralmente en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos la clave. La oración persistente abre la puerta para que la paz de Dios, una paz que va más allá de lo que podemos razonar, invada nuestra mente y nos proteja de la ansiedad. Podemos ver otro ejemplo en la vida de Daniel. La Biblia relata que él oraba 3 veces al día, aun cuando sabía que su vida corría peligro por esa práctica. Su oración persistente no fue movida por la necesidad de impresionar, sino por la convicción de que su fuerza venía de esa comunión constante con Dios. Incluso en medio del foso de los leones, Daniel mantuvo la calma porque su mente estaba fortalecida por esa disciplina de oración. Su historia nos recuerda que no importa qué tan amenazante sea la circunstancia, una mente entrenada en la oración persistente permanece firme en la confianza del Señor. La oración persistente también es un refugio en tiempos de silencio. Hay momentos en los que sentimos que oramos y no recibimos respuesta inmediata. Sin embargo, esas temporadas son oportunidades para que nuestra fe madure. Jesús en Getsemaní oró 3 veces la misma petición al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Su insistencia no fue falta de fe, sino la expresión de su humanidad buscando fortaleza. Al final, lo que recibió no fue un cambio en la situación inmediata, sino la fuerza para cumplir con la voluntad del Padre. Así sucede con nosotros. La oración persistente no siempre trae un cambio externo instantáneo, pero siempre produce un cambio interno que nos da la capacidad de permanecer en pie. Persistir en la oración significa también aprender a orar en diferentes formas. A veces será con palabras, a veces con lágrimas, otras con un silencio profundo, donde el Espíritu intercede con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. En todas esas expresiones, la oración se convierte en el puente que nos conecta con la calma de Dios. Incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas para orar, basta con susurrar el nombre de Jesús y recordar que Él está cerca. Esa cercanía es lo que renueva nuestra mente y nos sostiene. La persistencia en la oración también construye comunidad. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos permanecían unánimes en oración, y fue en ese ambiente de perseverancia donde el Espíritu Santo descendió con poder. Cuando oramos juntos y con constancia, no solo fortalecemos nuestra fe individual, sino que ayudamos a otros a encontrar descanso para su mente. La oración persistente abre puertas para milagros, pero también abre caminos para relaciones sanas y edificantes, donde la paz de Dios fluye entre hermanos y hermanas de fe. Una de las mayores causas de la ansiedad es la tendencia que tenemos a proyectarnos constantemente hacia lo que aún no ha llegado. La mente se llena de escenarios posibles, de preocupaciones anticipadas y de preguntas que no parecen tener respuesta. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo saldré adelante? ¿Y si las cosas no resultan como espero? Esta obsesión por adelantarnos al futuro roba la paz del presente y nos hace vivir en un estado de constante tensión. Sin embargo, Dios nos llama a descansar en su cuidado diario, a confiar en que Él ya está en el mañana y que nada de lo que nos preocupa lo toma por sorpresa. Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte al decir en Mateo 6:34, «Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Estas palabras no son un consejo superficial, son una instrucción directa que apunta a la raíz de nuestra ansiedad. La vida solo se puede vivir en el hoy, pero nuestra mente se pierde en el mañana, como si creyera que al anticiparse puede tener control. Lo cierto es que cada día trae consigo suficientes desafíos y también suficientes provisiones de parte de Dios. Vivir en el presente significa aprender a confiar en que Él está en control del futuro. Un ejemplo claro lo encontramos en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios les enviaba maná cada mañana, pero con una condición: no debían guardar nada para el día siguiente, excepto en el 6º día para el descanso sabático. Aquello era una prueba de fe diaria. El pueblo debía aprender que su sustento venía de Dios y que no necesitaban acumular en exceso porque el Señor proveería cada día lo que fuera necesario. Algunos intentaron guardar de más,
y el maná se echó a perder. Así también sucede con nosotros. Cuando tratamos de almacenar tranquilidad pensando en el mañana, lo único que conseguimos es llenar la mente de preocupaciones caducas que no sirven de nada. Dios quiere que confiemos en que su provisión será fresca cada día. El profeta Isaías también nos recuerda esta verdad en Isaías 46:10, donde Dios declara: «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». Este versículo nos asegura que el futuro no está en nuestras manos, sino en las de un Dios soberano que conoce el final desde el principio. Mientras nuestra mente se desgasta intentando adivinar lo que vendrá, Dios ya está allí, preparando el camino y asegurando que todo obre para bien. Esta certeza debería liberarnos de la necesidad de controlar, porque nuestra confianza no se basa en lo que vemos, sino en quien ha prometido nunca abandonarnos. La obsesión por el futuro no solo roba la calma, también nos impide disfrutar del presente. Muchas veces dejamos de valorar lo que tenemos hoy por estar demasiado enfocados en lo que aún no ha llegado. Es como alguien que está en un hermoso jardín, pero solo piensa en el próximo paisaje que verá, sin darse cuenta de la belleza que lo rodea en ese momento. Dios nos invita a abrir los ojos y reconocer su presencia en el aquí y el ahora, porque es en este instante donde su gracia se derrama sobre nosotros. El presente es un regalo sagrado que se desperdicia cuando la mente está atrapada en el mañana. La Biblia nos muestra también cómo Jesús enseñó a orar de una manera que refleja esta confianza en el presente. En el Padre Nuestro, la petición es: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Jesús no nos instruyó a pedir por el pan de toda la semana o de todo el mes, sino por el de cada día. Con estas palabras, nos enseña a vivir paso a paso, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos cuando lo necesitemos. La ansiedad surge cuando queremos tener hoy todas las respuestas para el mañana, pero la fe nos invita a caminar un día a la vez, sostenidos por la mano de aquel que nunca falla. Cuando la mente aprende a descansar en el presente, algo extraordinario ocurre. El corazón encuentra calma. No se trata de ignorar que existen responsabilidades y planes, sino de vivirlos desde la certeza de que Dios sostiene el mañana. José, por ejemplo, en Egipto, pasó por años de pruebas y cambios inesperados, pero en cada etapa confió en que Dios estaba orquestando algo más grande. Él no sabía exactamente cómo ni cuándo, pero vivió cada momento con fidelidad, hasta que finalmente vio el propósito cumplirse. Esa es la invitación, a confiar aunque no veamos el cuadro completo, a soltar el futuro en las manos de aquel que ya lo ha escrito. Cada vez que dejamos de vivir en el futuro y abrazamos el presente con fe, la mente comienza a soltar cadenas invisibles. Descubrimos que el control que tanto anhelábamos nunca estuvo en nuestras manos y que eso, lejos de ser una amenaza, es un alivio. El futuro no es un enemigo que debemos conquistar, sino un terreno que Dios ya ha preparado. Y mientras llega, tenemos el regalo del hoy, con sus oportunidades, con su presencia y con la paz que sobrepasa todo entendimiento. La mente es como una esponja. Absorbe con facilidad lo que la rodea, sean palabras, emociones o actitudes. Muchas veces, la ansiedad no nace únicamente de lo que pensamos, sino también de lo que escuchamos y de las personas con quienes compartimos nuestro día a día. Si estamos constantemente en un entorno lleno de quejas, críticas, pesimismo o incredulidad, nuestra mente inevitablemente se contamina y se llena de pensamientos que nos roban la paz. Pero si decidimos rodearnos de personas y ambientes donde la fe y la esperanza son el aire que se respira, nuestra mente encuentra el alimento espiritual que necesita para mantenerse firme y tranquila. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33: «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Este versículo no se refiere únicamente a la conducta externa, sino también al impacto que las palabras y actitudes de otros tienen en nuestra mente y corazón. Pasar demasiado tiempo escuchando voces de incredulidad puede apagar la fe, mientras que rodearnos de personas que creen en las promesas de Dios enciende la esperanza y fortalece el ánimo. El entorno, ya sea físico o humano, tiene un poder profundo en el estado de nuestra mente. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Josué y Caleb. Cuando Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe cargado de miedo y duda,
diciendo que era imposible conquistarla. Pero Josué y Caleb, movidos por su fe en Dios, declararon: «Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra». Números 14:8. La diferencia entre ellos y los otros espías no era el escenario que habían visto, pues todos observaron lo mismo, sino la perspectiva que los rodeaba. Mientras 10 se dejaron contaminar por pensamientos de derrota, Josué y Caleb se rodearon de la fe en el poder de Dios, y eso los mantuvo en calma frente a la adversidad. También vemos este principio en la vida de David. Antes de enfrentar a Goliat, muchos en el ejército de Israel estaban dominados por el miedo, y sus palabras reflejaban derrota. Si David hubiera absorbido ese ambiente de temor, nunca habría tenido el valor de enfrentarse al gigante. Pero David decidió rodearse del recuerdo de las victorias pasadas de Dios en su vida, cuando libró al rebaño del león y del oso, y con esa fe declaró: «Jehová me librará de la mano de este filisteo». Primera de Samuel 17:37. Lo que escuchamos, lo que permitimos que entre en nuestra mente, puede ser la diferencia entre caer en la ansiedad o caminar en paz y confianza. El libro de Proverbios también nos enseña en 13:20: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». La compañía influye directamente en la manera en que pensamos y actuamos. Si buscamos paz para nuestra mente, debemos rodearnos de personas que nos inspiren a confiar más en Dios, que nos recuerden sus promesas y que nos impulsen a mantener la fe en medio de las pruebas. No se trata de rechazar a quienes atraviesan dificultades, sino de cuidar el equilibrio de nuestra alma y de asegurarnos de que lo que recibimos de los demás nos acerque más a la calma de Dios, en lugar de alejarnos de ella. Además de las personas, los ambientes físicos también juegan un papel importante en la salud de nuestra mente. Un lugar caótico, desordenado o lleno de distracciones puede reflejarse en pensamientos dispersos y en un corazón inquieto. Por eso es tan valioso crear lo que podríamos llamar un rincón de paz. Un espacio en casa donde podamos orar, leer la palabra o simplemente estar en silencio delante de Dios. No tiene que ser un lugar lujoso ni grande. Basta con que sea un sitio apartado, ordenado y cargado de significado espiritual. Así como el tabernáculo era un lugar apartado para la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, también nosotros podemos establecer pequeños altares en nuestra vida cotidiana donde la mente aprenda a descansar. Cuando nos rodeamos de fe, nuestra mente aprende a pensar diferente. El apóstol Pablo lo sabía bien y por eso exhortaba a los creyentes a animarse unos a otros y edificarse mutuamente. La fe compartida multiplica la fuerza y la esperanza, porque nos recuerda que no caminamos solos. Una palabra de aliento en el momento preciso puede apagar la tormenta de pensamientos negativos y devolvernos la calma. En los Hechos vemos cómo la iglesia primitiva perseveraba unida en oración y en comunión, y fue precisamente en esos ambientes de fe donde Dios se manifestó con poder. Rodearnos de personas y ambientes de fe es, en definitiva, una decisión consciente que transforma nuestra manera de pensar. No siempre podremos controlar todo lo que nos rodea, pero sí podemos elegir qué voces dejamos entrar en nuestra vida y qué atmósferas cultivamos en nuestro entorno. Si decidimos alimentarnos de palabras de fe, si buscamos la compañía de quienes fortalecen nuestro espíritu, y si creamos espacios donde la presencia de Dios sea bienvenida, nuestra mente encontrará un refugio seguro. Y en ese refugio, la paz de Cristo reinará, aun cuando alrededor haya ruido, caos o incertidumbre. Hay cadenas invisibles que oprimen la mente y el corazón más que cualquier otra cosa: la falta de perdón. Muchas veces pensamos que el rencor y la amargura están dirigidos hacia alguien más, pero en realidad son un peso que cargamos nosotros mismos. Cada vez que recordamos una ofensa, nuestra mente revive la herida y el dolor, y eso produce ansiedad, enojo o tristeza. Es imposible hallar verdadera calma si nuestra alma sigue atada a lo que otros nos hicieron. El perdón, lejos de ser una debilidad, es una llave de libertad que Dios nos ha entregado para sanar la mente y el corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Aquí vemos que el perdón no es opcional ni secundario. Es un principio espiritual esencial. Al perdonar, no justificamos lo que nos hicieron, sino que liberamos nuestro corazón del veneno que nos consume en silencio. Un ejemplo poderoso está en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de su hogar y lo condenaron a años de sufrimiento y humillación. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50:20 les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Su decisión de perdonar no solo lo liberó a él, sino que también salvó a toda su familia en tiempos de hambre. El perdón abre puertas de bendición y rompe los ciclos de amargura que mantienen nuestra mente atrapada en el pasado. Cuando decidimos perdonar, nuestro pensamiento se limpia. Dejamos de mirar la vida desde la herida y empezamos a verla desde la gracia. No significa que olvidemos lo ocurrido, pero sí que elegimos no permitir que el recuerdo gobierne nuestras emociones. El perdón trae calma porque corta de raíz el resentimiento que alimenta la ansiedad. La mente que perdona se convierte en un terreno fértil para que la paz de Dios florezca. La mente escucha constantemente lo que decimos, y nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestro estado interior. Cuando hablamos quejas, críticas o frases negativas, reforzamos pensamientos que nos roban la calma. Pero cuando declaramos palabras de fe, esperanza y confianza en Dios, nuestra mente comienza a alinearse con esa verdad. Por eso Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Lo que decimos no es neutro. Edifica o destruye, calma o inquieta. Un ejemplo inspirador es el de la mujer sunamita en 2 Reyes 4. Su hijo había muerto en sus brazos, pero cuando el profeta Eliseo le preguntó cómo estaba, ella respondió: «Bien». Esa palabra de fe abrió la puerta para que un milagro sucediera. Ella no negó la realidad, pero eligió declarar vida sobre una situación de muerte. Lo que decimos en momentos de angustia revela en qué hemos decidido creer, en la desesperación o en la esperanza en Dios. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando reprendió al viento y al mar diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Con sus palabras trajo calma a una tormenta física, y de la misma manera, nuestras palabras pueden traer calma a las tormentas internas de nuestra mente. Hablar versículos, orar en voz alta, cantar alabanzas, todo esto fortalece nuestra fe y silencia los pensamientos de miedo. Si queremos una mente en paz, debemos aprender a hablar vida incluso en medio de las dificultades. Las palabras son semillas que tarde o temprano dan fruto en nuestra mente. Sembrar palabras de confianza en Dios es invertir en nuestra propia calma. La gratitud es una llave poderosa que transforma la mente y la saca del círculo vicioso de la preocupación. Cuando enfocamos nuestros pensamientos en lo que falta, en lo que no hemos logrado o en lo que nos preocupa, la ansiedad crece. Pero cuando elegimos agradecer incluso por lo pequeño, nuestra perspectiva cambia y encontramos descanso en lo que ya tenemos en lugar de sufrir por lo que falta. El apóstol Pablo lo expresó en 1 Tesalonicenses 5:18. «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no es una reacción automática, es una decisión de fe. No siempre damos gracias porque todo está bien, sino porque confiamos en que Dios está obrando aún en lo que no entendemos. Un ejemplo bíblico impactante es el de Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16:25. Estaban golpeados y encadenados, pero en lugar de quejarse, oraban y cantaban himnos a Dios. Esa actitud de gratitud y alabanza en medio de la prueba no solo trajo paz a sus corazones, sino que desató un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel. La gratitud tiene el poder de sacudir las cadenas de la mente y abrir caminos de libertad. Cuando agradecemos, entrenamos nuestra mente a ver la mano de Dios en los detalles. Cada día nos brinda motivos para agradecer: la vida, la salud, el alimento, la familia, incluso las pruebas que nos hacen crecer. Una mente agradecida es una mente ligera, porque en lugar de cargar con quejas, se alimenta de esperanza. La mente nunca se queda quieta, siempre está pensando en el futuro, en lo que puede salir mal, en lo incierto del mañana. Ese constante «y sí» es lo que muchas veces roba la paz. Pero Dios nos ha dado un remedio, sus promesas,
La palabra de Dios es un ancla firme que nos sostiene cuando todo lo demás es inestable. Recordar y descansar en esas promesas trae calma a la mente ansiosa y esperanza al corazón cansado. Isaías 26:3 lo expresa con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no se encuentra en resolver todos nuestros problemas, sino en fijar nuestra mente en el Dios que ha prometido estar con nosotros. Cuando meditamos en sus promesas, la ansiedad pierde fuerza, porque nos recordamos que no estamos solos y que su palabra no falla. Un ejemplo profundo lo vemos en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano, y aunque la espera fue larga, él se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Esa confianza en la promesa de Dios lo mantuvo firme aun cuando las circunstancias parecían imposibles. De la misma forma, nuestras mentes encuentran calma cuando dejamos de mirar el cómo y nos aferramos al quién, el Dios que cumple lo que dice. Cada promesa en la Biblia es un refugio en medio de la tormenta. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. El Señor peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Estas verdades no solo son palabras antiguas, son vida para la mente que necesita descansar. Cuando aprendemos a recordar y repetir esas promesas, la calma de Dios desciende sobre nuestro corazón como un río. La tormenta puede seguir afuera, pero dentro reina la certeza de que Dios es fiel y que todo está bajo su control. Conocer estas 12 acciones no es solamente aprender principios teóricos, sino descubrir un camino real hacia la calma que Dios quiere regalarte. Cada paso que hemos compartido es como un ladrillo en la construcción de una mente renovada. Muchas personas viven atrapadas en el torbellino de sus pensamientos, creyendo que no hay salida más allá de la ansiedad, la confusión o la carga diaria. Pero cuando empiezan a comprender que la palabra de Dios ofrece instrucciones prácticas para la vida mental y emocional, entonces el panorama cambia. No se trata de fórmulas mágicas, sino de verdades que han transformado corazones a lo largo de generaciones. La importancia de conocer estas acciones radica en que son un mapa espiritual que nos guía cuando sentimos que hemos perdido el rumbo. A menudo pensamos que la paz depende de circunstancias externas, un trabajo estable, una familia unida, salud perfecta, dinero suficiente. Sin embargo, la experiencia y la escritura nos muestran que incluso en medio de la escasez, de la enfermedad o de la incertidumbre, hay una paz superior que se mantiene intacta. Esa paz viene de Dios, pero requiere de nosotros un corazón dispuesto a aplicar principios que alimenten la mente y fortalezcan el espíritu. Cada acción funciona como un recordatorio constante de que no estamos solos. Reconocer que no podemos hacerlo sin Dios nos libra del orgullo que nos agota. Aprender a entregar las cargas nos muestra que la ansiedad no tiene por qué gobernarnos. Llenar nuestros pensamientos de la palabra nos enseña que la mente se calma cuando se enfoca en promesas eternas en lugar de en problemas temporales. Así, uno a uno, estos pasos se convierten en herramientas que podemos usar en la vida diaria, no solo en momentos de crisis, sino también en los pequeños detalles que forman nuestro día a día. Es importante subrayar que estas acciones no son ideas abstractas, sino verdades probadas en la vida de hombres y mujeres que caminaron con Dios. La historia de José, que eligió perdonar, la valentía de David al enfrentarse a Goliat, la gratitud de Pablo y Silas en la cárcel, la fe de Abraham esperando contra toda esperanza. Cada relato bíblico nos recuerda que lo que hoy vivimos no es nuevo, y que el mismo Dios que los sostuvo también puede sostenernos a nosotros. Conocer estas acciones es aprender de la experiencia de los que ya caminaron este sendero y demostraron que la paz de Dios no es un concepto, sino una realidad alcanzable. Otro aspecto vital es que estas acciones nos ayudan a ordenar nuestra vida interior. La mente humana suele ser como una habitación llena de cosas desordenadas, recuerdos que ocupan demasiado espacio, preocupaciones que se acumulan, voces externas que hacen ruido. Estas 12 acciones funcionan como un proceso de limpieza y organización. Una tras otra nos invitan a dejar ir lo innecesario, a abrir ventanas para que entre la luz, a rodearnos de ambientes que nos nutran, a sembrar palabras que den vida.
El resultado es un corazón más ligero y una mente más clara. Además, conocer este camino nos protege de caer en la trampa de creer que la fe es solo emoción. La fe verdadera se expresa en acciones concretas que moldean nuestra manera de pensar y vivir. No basta con decir confío en Dios si al mismo tiempo dejamos que la ansiedad nos gobierne, que el rencor nos envenene o que las malas compañías nos arrastren hacia la incredulidad. Las acciones que hemos compartido son un puente entre la fe y la práctica, entre la palabra y la vida diaria. Al aplicarlas, la fe deja de ser un discurso y se convierte en experiencia tangible. También es importante comprender que este proceso es progresivo. La calma de Dios no llega como un relámpago que lo transforma todo en un instante, sino como una semilla que crece día a día. Conocer estas acciones nos prepara para perseverar, para entender que habrá momentos de lucha, recaídas y dudas, pero que cada paso dado en dirección a Dios tiene un efecto acumulativo en nuestra mente. La repetición constante de estos principios va formando en nosotros una mentalidad renovada, hasta que lo que antes era un esfuerzo se convierte en un estilo de vida. Finalmente, la relevancia de conocer este camino es que nos conecta con el propósito más profundo de nuestra existencia: vivir en comunión con Dios. La calma no es el objetivo último, sino el fruto de estar cerca de Él. Estas 12 acciones son caminos que nos llevan a esa comunión, recordándonos que la verdadera paz no viene de técnicas humanas, sino de la presencia viva del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Conocerlas es recibir una invitación divina a experimentar lo que Filipenses 4:7 declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.